Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la primera entrevista del ciclo Conversatorios Mujeres Chilenas en la Música, el Arte y las Nuevas Tecnologías, el cual es organizado por CIMA y financiado por el Ministerio de Cultura mediante el Fondo de la Música Convocatoria 2021. La temática principal de estos conversatorios va a ser difundir la trayectoria de mujeres chilenas radicadas en Chile o en el extranjero, dedicadas al desarrollo de proyectos de investigación y creación sonora en sus más diversas manifestaciones y que tengan un vínculo con el uso con nuevas tecnologías. Así que, para comenzar esta primera jornada, tenemos a nuestra primera invitada, gran invitada. Les voy a contar un poco antes de dar su nombre, quién es. Ella es periodista, guionista, diplomada en arte sonoro, donde nos conocimos y fuimos compañeros en la Universidad de Chile. Y también es diplomada en producción ejecutiva de cine y televisión. Es realizadora de diversos proyectos de ficción sonora, como radioteatros, audiolibros, así como de diversas iniciativas de fomento lector, como la aplicación de audiocuentos Te Cuento. Directora del taller de radioteatro inclusivo La Fábrica de Imaginar y del laboratorio inclusivo de introducción al guión de ficción audiovisual y formatos sonoros. Y por último, es integrante del directorio de la Sociedad de Directores Audiovisuales, Guionistas y Dramaturgos ATN. Así que te doy la más cordial bienvenida, María Paulina. ¿Cómo estás? Hola Gerardo, ¿qué tal? Qué bien tenerte acá. ¿Te puedes decir María Paulina o te digo Pauli mejor? ¿Qué te acomoda más? En general me dicen Pauli. Ya, perfecto. Sí, uno a veces ya esos nombres ahí queda arraigado de nosotros. ¿Cómo has estado, Pauli? ¿Cómo va todo? Todo bien. En realidad sigo con mis proyectos. No he tenido los problemas que han tenido quizás otros creadores en tiempos de pandemia. Ya he tenido la suerte de que todos los sonoros... Oye, mi perrita está ladrando. Ah, no hay problema. Sí, la voy a tomar para que no... ¿Ya? ¿Sí? Para que no interrumpa. ¿Ya? Ya, está bien, sí. Sí, yo también tengo aquí mis mascotas, así que ¿ya? También harta paciencia. Ahora justamente me está gritando el gato desde afuera de la ventana para que le abra, así ¿Ya? que... Ahí. Ya, súper. Sí, así nos deja como tranquilos. Está bien. Son los hijos. Bueno, sí. Bueno, eso, como te decía, afortunadamente no tuve el problema, digamos, que tuvo mucha gente que trabaja en el ámbito de la cultura, que se vio sin trabajo. Yo tuve la suerte de que me adjudiqué algunos fondos y pude seguir desarrollando mi trabajo en arte sonoro de alguna manera, porque hago ficción sonora, que forma parte del arte sonoro, ¿no? Perfecto, súper. Qué buena noticia eso, que poder tener la oportunidad justamente en el ámbito del arte y después de la pandemia, que ha sido cierto letal para el campo de las artes en especial y los músicos, artistas. Así que, pucha, qué bien, Pauli, que esté por lo menos siguiendo adelante en este proceso todavía. Bueno, como te contaba, y la idea también que sepan todos los que nos están viendo, es que la idea de estos ciclos conversatorios que sean unas conversaciones, tipo conversación, y más que entrevista, es conocer a la persona que está detrás y así podamos generar una conversación amena y tranquila. Así que, vamos a comenzar. Y la idea de esta primera sección es conocer un poco la vida detrás de cada uno de nuestros invitados, y en este caso nos gustaría ver... ¿cuál es tu pasado un poco y cómo esto también está relacionado a tu trabajo actual? O sea, ¿dónde naciste? ¿Dónde están tus raíces, Pauli? Mis raíces están en el campo. ¿En el campo? Ah, yo pensaba que era de Santiago. Campo. No, nos vinimos a Santiago mucho después, digamos, al menos yo nací en Santa Cruz. Soy santacruzana, sí, en la región de O'Higgins. Ahí vivían mis abuelos paternos, nací allá, pero después me fui a vivir a San Fernando, también en la región de O'Higgins, ¿cierto? Siempre al sur. Claro, sí, en la zona centro-sur, y ahí viví hasta los 5 años con mis abuelos maternos, sí, con mi abuelita Sabina y mi abuelito Beto. Ya, perfecto. Sí. Claro, y de ahí viene esta pasión, digamos, por contar historias
y contar historias vinculadas con lo sonoro, porque mi abuela desde que yo me acuerdo, desde muy niña, toda la vida, incluso ya uno adulta, adolescente, vivía contándonos historias, vivía contándonos cuentos, siempre, 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 claro. Y ella lloraba con los cuentos, si eran cuentos tristes, lloraba, o sea, ella como que le ponía, ella misma se emocionaba, si era algo divertido, ella misma se reía, a veces hasta se enojaba cuando contaba alguna historia donde había alguna injusticia, se enojaba, qué sé yo, entonces le ponía como todo ese color y como que yo crecí con esa, digamos, con esa cosa de contar historias sufridas y como con harto sentimiento. Entonces, escuchando la historia, no viendo la historia, sino que escuchándola e imaginándome los personajes. Y además yo escuchaba mucho radioteatro. En ese tiempo perfecto. todavía se escuchaba radioteatro. Sí, fue muy importante, ¿o no? El radioteatro para esas generaciones fue el Doctor Mortis, ¿cierto? Claro, Confidencias de un espejo, Residencia en la Pichanga, Lo que cuenta el viento, todo eso yo alcancé a escucharlo. Era niña, digamos, y bueno, y adolescente en parte también, porque en la década de los 80, radios como La Portal y La Minería seguían transmitiendo estos radioteatros antiguos. Y eso me lo dieron ellos, mis abuelos. Mis abuelos era toda esta cosa de escuchar radioteatro y además esta cosa de contar historias todo el rato. Y claro. Juntarse al lado de la fogata, por ejemplo. Sí, había un brasero, o sea, en ese tiempo, claro, en ese tiempo era el brasero. Mi abuela tenía también un horno de barro donde de ahí se cocinaba también, el horno de barro. Las humitas las hacía, los choclos los molía con la chanca piedra, que le llamaba. ¡Ah, qué bonito! La piedra de moler. Entonces yo tengo esos sonidos de cuando en la mañana de repente despertaba, mi abuela se levantaba, cuando era el día de las humitas, se levantaba a las 5 de la mañana o 6 de la mañana a moler los choclos en la chanca piedra. Entonces yo escuchaba el sonido de la chanca piedra, hoy día vamos a comer humitas. ¡Ah, qué bien, qué bien! No, y en ese tiempo aparte no había Netflix, no había, la única forma de, ¿cierto?, era tanto radioteatro o uno juntarse a escuchar esta historia. Mi abuela también me recuerdo que siempre nos contaba muchas historias y nos juntamos en la mesa a jugar dominó, ¿cierto? Esto era más análogo antes, ¿no? Era todo más mecánico. Claro, era todo más directo, o sea, la fuente de las historias, de la entretención, era tu entorno en el fondo, o sea, eran tus familiares, tu familia que te contaba cosas, o te leía un cuento, o uno además se entretenía jugando con los amiguitos del barrio. Yo por lo menos, bueno, nosotros con mis hermanos, que somos 5, nos íbamos todo el verano, salíamos del colegio en diciembre, y no volvíamos a Santiago hasta el día antes del inicio de clase. Entonces nosotros todo el verano todos los días salíamos a jugar a la calle, o sea, en la noche estábamos hasta tarde. Mi abuela, mi abuelo, ellos sacaban una sillita afuera de la calle, se sentaban, y todos los vecinos de la cuadra hacían lo mismo, y era una cosa de conversar, ir para allá, conversar, mientras los niños estábamos hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana, jugando en la calle al pillarse a la pelota, a la escondida, a lo que fuera, digamos, y no había peligro, nadie hablaba de delincuencia, nada, era una vida muy sana. Sí. Sí, sucedía también que me estaba pensando justamente en la capacidad de uno que tenía creativa de hacer sus propios juegos, como no estaba todo como entregado en bandeja, como sucede ahora. Entonces, no sé, pues si querías tener tu autopista de autos, tú tenías que agarrar barro y hacerte tus propios caminos con tierra y con piedrecillas. Pero ahora, no sé, un niño quiere una autopista y le compra la autopista. Me imaginé también con el tema del radioteatro, la capacidad de imaginación que tenían que tener las personas, y ahora no está todo, por ejemplo, tener una serie de Netflix, ver una serie de esto y que está todo ya prehecho, ¿cierto? En ese tiempo la imaginación era como determinante en los procesos. Sí, por supuesto, o sea, eso era como... lo que pasa es que la radio, en el fondo tenía que ver con la radio, que la radio era el medio de comunicación masivo por excelencia, o sea...
era además como la única entretención masiva gratuita, porque si ibas al cine tenías que pagar entrada. Sí, exacto. Y el radioteatro en ese tiempo, en el fondo, estaba en una época en que igual había muchas dificultades económicas, había mucha pobreza, ¿cierto? Entonces, la radio era la forma de entretención gratuita que tenía la gente, porque se hacían shows, además, no era solamente el radioteatro, sino que además había shows radiales con humoristas, con músicos que tocaban en directo, y claro, el radioteatro era la estrella, la gente esperaba la hora de la comedia que le llamaban, ¿ya? Y había radios que tenían incluso hasta 10 programas de radioteatro diferentes en el día. Entonces, por eso era como tan importante, porque no había mucha entretención masiva gratuita. Entonces, Ya. y la radio era la estrella, claro, era la estrella. Perfecto. ¿Y algún radioteatro, o sea, favorito que tenía en esos tiempos, que te acuerdes que también ahí marcó la... Sí, yo recuerdo en especial lo que cuenta el viento, como que eso no me lo perdía, que era como al mediodía, a las 12 del día, era en la Radio Portales. Un radioteatro creado por Christy Brands, y que estaba inspirado en leyendas chilenas. Entonces eran radioteatros como de terror y misterio. Y además no era terror y misterio así como que uno fuera una cosa que fuera muy fantasiosa, sino que estaba inspirado en casos reales que mandaba el público a la radio, y de pronto había casos que yo conocía del sector de mi abuela, así, en la sexta región, al vecino de mi abuela, que era un camionero, ya a él le pasó una historia que la contaron en Lo que cuenta el viento. Y para mí era como real, que el camionero, él una noche iba a la carretera de San Fernando a Santa Cruz y le hace dedo a una mujer, y él, una mujer que se veía así como que necesitaba ayuda. Entonces le pregunta para dónde va, y ella le dice que la lleve al pueblo, bueno, Santa Cruz era lo que quedaba ahí como más cerca. Él la sube al camión, empieza a hablarle y de repente mira para el lado y la mujer no está, era un fantasma. Claro, era un fantasma. Y esa mujer Ronda, yo me imagino, yo después hice un radioteatro que se llamó La Lola, porque está inspirada en la leyenda de La Lola, y se supone que esa era La Lola. O sea, La Lola, de hecho, ella se supone que le aparece a los camioneros, a los vaqueanos, a toda esa gente que de repente tiene trabajos en solitario, en lugares apartados, y se le aparece. Perfecto. Claro, sí. Leyenda urbana. Eran leyendas urbanas, claro, o el diablo. Dicen que en un puente que hay a la entrada de Santa Cruz, si uno va a la medianoche puede aparecerle el diablo. Entonces, y eso mi abuela lo contaba como que era real, como que ella alguna vez pasó por ese puente y se encontró con el diablo. Y cuando mi abuela contaba esas historias, yo en la noche no podía dormir y hasta sentía el olor a azufre. Mi abuela decía que el diablo, cuando aparecía, se sentía el olor a azufre, y yo te juro que olía el olor a azufre. No, interesante también eso o sea, la cantidad de historias, de mitos que tenemos en Chile y que pocas veces a veces se toman en cuenta o no se rescatan. Y yo encuentro muy interesante también lo que hace radioteatro, y lo que también estás haciendo tú, o sea, de rescatar a veces todo tipo de mitología que tenemos y que no aprovechamos. Exacto, sí. No, yo cuando hice, hubo dos ciclos en donde rescatamos leyendas con mi equipo, que fue Cuentos de Misterio, y el otro fue Chile en un relato. En esos dos ciclos, claro, yo me volqué a los libros, también a las historias que me contaba mi abuela. Hay historias que no están en los libros, pero que sí me las contaba mi abuela, y que yo las hice radioteatro, como por ejemplo que en las calles de San Fernando, en la noche, si uno de repente escuchaba cascos de caballo, ya, o gritos en la noche de hombres como corriendo, ya, se supone que los fantasmas el fantasma de Manuel Rodríguez, que andaba por ahí,
ya que él se escondía ahí también, y que estaban los soldados españoles y todo, o sea, era como todo un cuento, y bueno, de hecho la avenida principal de San Fernando se llama Manuel Rodríguez. Entonces, Ah, porque ya. Manuel Rodríguez anda por las calles de San Fernando, o sea, yo de verdad nunca lo escuché, nunca lo sentí ni Nunca nada. me lo crucé, nunca me lo crucé. Claro, nunca me lo crucé, pero hice una historia inspirada en ese relato de mi abuela y de mi abuelo, que mi abuelo a veces decía, anda Manuel Rodríguez, decía, a ver, escuchen, a lo mejor nos decían para que nosotros nos quedáramos tranquilos, quizás, no sé. Pero la cosa es que yo a mí me quedo, no, en la noche, si uno escucha bien, puede que uno se encuentre con el fantasma de Manuel Rodríguez. No sé. Oh, qué loco. Entonces, Qué miedo. sí, cosas, sí, qué miedo. Entonces, historias estas de estos tesoros también que están escondidos bajo tierra, que decían que muchos hacendados escondían el oro y toda su riqueza, joyas, qué sé yo, bajo tierra. Y que arriba de los tesoros a veces anda un duende. Y si tú ves el duende te está indicando dónde está ese tesoro. Entonces, mi abuela contaba muchas historias así del duende y decía que en la casa de ella, digamos, que todavía existe esa casa, uno de mis hermanos vive allá, en el patio a veces se aparecía el duende y ya ellos pensaban que había un tesoro y escarbaron y todo, pero no encontraron nada, ya no encontraron ningún tesoro. Pero ese era, digamos, el que cuenta el mito. Entonces también yo rescaté una historia también que tiene que ver con estos tesoros ocultos, Ya. digamos, de los grandes hacendados, sí. Sí, ¿no? Interesante igual ahí como empieza ya a influir, ¿cierto? Estas historias de tu abuelo, ¿cierto? En todo tu proceso actual y que llevó, ¿cierto? A generar a generar tu carrera y Sí. ¿cierto? Tu desarrollo artístico. Me gustaría también que, no sé, si nos pudieras contar un poco sobre cómo estos cuentos también se han ido desarrollando ya un poco ya más en la actualidad, cómo este trabajo del audiocuento, del radioteatro se fue como desarrollando de a poco, o mejor dicho, cuando entró ya a volverse como tu trabajo, ya que en un punto se tuvo que decir, ya, me voy por este camino, quiero seguir por esta es mi línea. Sí, mira, yo creo que fue, bueno, el 2007, ese fue, porque fue el primer proyecto de radioteatro que me gané, presenté a los fondos de cultura, porque previamente yo había intentado hacer radioteatro, bueno, mucho antes yo, bueno, soy periodista de profesión, esa es mi profesión original, Perfecto. digamos, ¿ya? Entonces, como periodista, trabajé igual como 11 o 12 años, como tal, digamos, como periodista reporteando, fui editora de prensa. Después vino un periodo en que me dediqué a la crianza de hijos, tengo 3. Ya, y después volví un poco, quiero nuevamente volver porque era igual muy inquieta, digamos, intelectualmente, y vi que el periodismo estaba como colapsado, y ya no me gustaba tampoco cómo estaba siendo llevado el periodismo. Y como siempre me gustó escribir, hice unos cursos, participé en unos cursos de guión de cine y televisión. Entonces estuve trabajando también un tiempo escribiendo guiones para series de televisión, pero el radioteatro era un tema que a mí me gustaba. De hecho, yo en ese tiempo que empecé a hacer los guiones para televisión, presenté proyectos de radioteatro en algunas radios y nadie me tomó en cuenta, a nadie le interesó, ninguna radio. Entonces yo me quedé con ese bichito y en 2007 descubrí que existían los fondos de cultura, no existió, todavía no lo descubría, no sabía que existían. Y ahí presenté el primer proyecto, fui con en ese tiempo con la Radio Agricultura, porque fue la radio que yo escuché que tenía un radioteatro, que hacía León Murillo. ¿Ya? Entonces yo me contacté con León y le pregunté, León, ¿cómo haces este programa? ¿Cómo lo financias? No, dijo, no tengo financiamiento, lo estoy haciendo por amor al arte y la radio le cedió el espacio. ¿Ya? Y creo que después un amigo un amigo que tenía un bar, como que le aportaba onda 100 lucas, una cosa así como ínfima, y con eso él se financiaba. Entonces, digamos, le propuse a León, ¿por qué no mandamos un proyecto? Tú haces lo tuyo, yo hago lo mío, y mandamos un proyecto en conjunto a los fondos de cultura. Ah, qué bien. Y así, digamos, comenzamos, y bueno, y con la Radio Agricultura en ese minuto, que era la única radio que abrió las puertas, o sea,
yo golpeé muchas puertas y la verdad es que nadie, o sea, nadie, a nadie le interesó. Solamente a la agricultura, que además es una de las radios con tradición de radioteatro, ya junto con la cooperativa, digamos, de las radios que siguen vigentes hasta el día de hoy, porque hay muchas que desaparecieron, sí, con la cooperativa, con la radio cooperativa y la Portales, digamos, son las tres radios, las grandes radios que tuvieron tradición de radioteatro y que eran de las más escuchadas, digamos, en ese rubro. Y claro, y ahí, después que nos adjudicamos ese proyecto, que fue Cuentos de Misterio, por mi lado, por el lado de León fue A Sangre Fría, que eran historias policiales, me encantó. Me encantó la radio, me encantó la libertad además que uno tenía para contar las historias, porque a diferencia de lo que era contar historias en televisión, era un trabajo en realidad pesado, un trabajo que no era muy, no era muy grato en el sentido de que lo que tú escribías al final terminaba transformado en cualquier cosa. Ah, ya, había un editor. Había un jefe guionista que te cambiaba, después ese guión iba al canal de televisión, en el canal había otro jefe guionista que también te cambiaba, después estaba el productor del canal que también te cambiaba, y después finalmente estaba el director de la serie que también te cambiaba, entonces después aparecía tu nombre en una cuestión que ni siquiera habías escrito tú, porque no era lo que tú habías escrito. Exacto. Entonces, claro, era una cosa como muy frustrante para uno que quería contar una historia. Entonces, esa cosa no me gustaba, además todo depende de los recursos, que depende, ponte tú, si la historia ocurría en una locación específica, ponte tú, no sé, que ocurría en una estación de tren. No, es que no puede ser porque no nos conseguimos el permiso para que la escena la estación de tren. Entonces había que cambiarla y a veces el director te llamaba al celular y te decía, oye, Paulina, estamos grabando acá esta escena, la escena, no sé, 17 del guión tanto. Puedes hacerle modificación porque no ocurre en la estación. Entonces, y sobre la marcha tenías que cambiar. ¿Y dónde la van a hacer? Entonces la vamos a hacer, no sé, pues, en una habitación de una casa. Entonces había que cambiar todo. Y en vez de que la niña camine a los rieles, la niña tiene que caminar hacia la escalera, por decirte. Ya. Entonces todo eso era una cosa como que dependía tu historia de mucha gente y de muchas circunstancias. En cambio, en el radioteatro, como que no dependía de nadie. O sea, dependía todo de nosotros mismos. Dependía de mí. Si yo escribía ese guión, ese era el guión que se hacía. Y yo también respetaba mucho los guiones de las otras guionistas también. De repente uno le podía cambiar cositas chicas de redacción, digamos, pero no la historia, ¿entiendes? Y las voces, o sea, teníamos libertad absoluta, y si lo queríamos hacer en una estación de tren en el aeropuerto o en Madrid o en Nueva York, se hacía sin problemas porque es audio. Esa es la magia del audio. Totalmente, total. Claro, que tú no necesitas grandes recursos, y además con el tema de las leyendas recreábamos, pero no sé si recreábamos, porque en realidad nadie los ha escuchado en realidad, porque son leyendas, en realidad no es una realidad. Estos personajes míticos como el Trauco, la Pincoya, el Tuetué, qué sé yo, estos seres de la mitología chilena, le poníamos sonido a esos seres. Le poníamos sonido, y eso era a través de la inventiva nuestra, del sonidista, del técnico en sonido que estaba a cargo del proyecto, y mío también, o de los actores, que algunos, ya sé cómo, si hago este sonido y lo mezclamos cuando tú el sonidista decía, ya mezclémoslo con un pájaro, no sé, cualquier pájaro, un gorrión mezclado con un susurro de no sé qué de este actor, más alguien que hizo un sonido con un lápiz a lo mejor en la mesa, y ahí eso se modificaba, ¿cierto? Con los filtros y qué sé yo, de audio, y quedaba un sonido de lo más extraño, y ya le poníamos una voz o un sonido característico a un personaje mítico. Ya, entonces era como, en el fondo trabajar haciendo radioteatro es jugar a ser mago. Ya, y me interesa mucho el concepto experimental. O sea, ustedes siempre iban dentro de la experimentación, iban desarrollando sus sonidos, porque no tenían una tabla, hay un sonido para tanto, un sonido, sino, me imagino, era la inventiva del momento, la que tenían que desarrollar.
Sí, o sea, bueno, esa inventiva del momento era más, digamos, en la antigüedad, cuando el radioteatro era la época de oro, ahí sí que había una Ya, inventiva muy grande porque no llegaban todavía, cuando se inició el radioteatro, eh, o sea, no había grabaciones de sonido, así como hay bancos de efectos sonoros como hoy en día. ujú, ¿Ya? Se usaba mucho esa inventiva antes. Acá, ahora nosotros lo que hacíamos es algunos sonidos típicos, como el sonido de las puertas que se abren y se ujú, cierran, o qué sé yo, la sirena de un barco, ya, o un auto que parte o se detiene. Esos sonidos como muy típicos los sacábamos de bancos sonoros, digamos, de bancos de ya, efectos perfecto. sonoros. Esos sonidos típicos sí, ¿ya? Los sonidos que inventábamos y con los cuales experimentábamos eran todos estos sonidos de los seres míticos, que eran muchos igual, porque no hay un sonido de la pincoya, o sea, No, no hay un sonido del Colo-Colo, no hay del Colo-Colo, digamos, del que es el cacique. basilisco, que también se le llama, claro, el basilisco. No hay un sonido del trauco, no hay un sonido. Entonces, los efectos como de la vida cotidiana, eso lo sacábamos de Ya, bancos sonoros porque era perfecto. más fácil, ¿cierto? Para la postproducción. Pero todos los sonidos de los seres míticos o sonidos de ponte tú, de animales, un radioteatro que le pusimos ratas, ya le Ya. pusimos, que se llamaba Ratas, que era de una invasión de ratones. Tratamos de buscar como sonidos de ratones y todo en ese minuto, pero ninguno nos convencía y inventamos nuestro propio sonido de ratones, haciendo nosotros, hasta yo misma participé en ese sonido haciendo así como Ya. eso, y claro, y el sonidista no sé, algo le hizo ahí, qué sé yo, como que pichó ese audio y sacamos el sonido que tenía que tener, como tenían que tener estos ratones, que no eran como ratones típicos así. Eh, o el monstruo de la... Ah, el cuero, esa es otra El leyenda también, cuero. que ese fue Qué el cuero que ese que sí. está como tirado hacia la orilla de los lagos, de los Exacto. ríos, Aquí en de la Valparaíso playa. siempre se habla, no me acuerdo, en Laguna El Plateado que queda por acá en los cerros de Valparaíso. Ya no está esa laguna. Pero decían que no se vayan a meter porque los puede tragar el cuero. Y yo no sabía Claro, qué era el cuero, uno más asustado que... sí, no, y el cuero, ese sonido fue genial, fue un sonido monstruoso el que logramos hacer gracias a una mezcla de diferentes otros sonidos, digamos, que el técnico comenzó a mezclar e incluía la voz, es que teníamos nosotros un actor, Domingo Guzmán, que ahora se ha Ujú. dedicado 100% a hacer publicidad. Yo lo identifico en publicidades de avisos que salen en televisión, en radio. Su voz es muy cotizada, pero en ese tiempo trabajó haciendo radioteatro conmigo y él era genial para hacer sonidos extraños, así de los sonidos más monstruosos que te puedas imaginar, él lo hacía, no tenía ningún problema, porque los otros tú le decías, ¿por qué no haces? No, porque me puedo dañar la voz y no sé qué, entonces no lo hacían, porque trabajan con su voz. Pero este era un chico joven, no, yo lo hago, y ¡paf! Y salió un sonido monstruoso, pero genial, Qué haciendo bueno. cómo podría ser el sonido del cuero, digamos. ¿Ya? Sí, qué raro. Que el cuero, Sí, sí, es muy raro. O sea, buscarle el sonido al cuero, de verdad que es complejo. sí. Entonces ahí nosotros experimentábamos con eso, de cómo podría ser el sonido del trauco, cómo lo podríamos hacer así, como alguien que a lo mejor está como caminando cansado, como que gruñe. Teníamos otro que era La Bestia también, un radioteatro que se llamaba La Bestia, eh, eh, también que era una persona, era un loco que estaba encerrado en la familia. Es que eso viene también de antes, ¿no? Que mucha gente cuando tenía algún pariente, algún familiar que tenía problemas psiquiátricos, a veces en vez de mandarlo a un lugar, a una casa especial, ¿cierto? Bueno, muchos los mandaban, pero había gente que tenía recursos y que en vez de atenderlo, los escondían. De hecho, de ahí viene esa Ah, novela, ¿cómo se llama? El Loco Estero. Eh, entonces, yo había escuchado mucho de gente así, que de grandes, de familias así importantes, que si tenían una persona con problemas psiquiátricos, las escondían.
las escondían y toda la vida, y además hubo noticias así, de repente que encontraron una persona que llevaba 20 años escondida, así. Entonces, era inspirado como en este tipo de casos. La bestia en el fondo era este hijo de la familia que tenía problemas psiquiátricos y lo tenían escondido. O sea, lo tenían escondido. Entonces, en la noche lo dejaban suelto. Entonces era terrorífica la historia. Terrible. Terrorífica, porque se acostumbró se crió como bestia, en vez de ser criado como una persona, que era una persona que tenía problemas psiquiátricos, pero una persona, lo criaron como bestia, así lo criaron. Entonces, las historias venían de todo, de leyendas urbanas, de leyendas tradicionales del campo, de cosas que uno ha leído, digamos, casos así fuera de lo común, ¿cierto?, que te llaman la atención, y ahí le ponemos el sonido, y todo lo importante es cómo contar una historia que genere alguna emoción en el público, porque ese es como el tema. Para eso uso los sonidos, y la voz, para generar alguna emoción, para que la gente se conecte con sus emociones, porque siento que hoy en día incluso es más necesario eso, porque la gente, por lo que uno ve, está muy desconectada de sus emociones, solamente piensa en sí misma, en el beneficio a corto plazo, no piensa en los demás, no piensa en que sus acciones, bueno, no todos, digamos, no, pero hay mucha gente, digamos, sí, que es así. No piensa que sus acciones pueden traer consecuencias para los demás. Entonces, yo creo que la mejor forma de que tú te conectes con los demás es reconectándote con tus emociones. Entonces, a través de las historias, a través de los cuentos, lo que queremos hacer, o lo que yo quiero hacer, digamos, como directora y productora de este tipo de contenido, es que la gente se reconecte con las emociones y sienta alegría, sienta miedo, sienta expectación, sienta amor, o sea, como que vuelva a sentir como ser humano. Eso es como porque antes, en el radioteatro antiguo, la gente lloraba con el radioteatro, se emocionaba con el radioteatro, le daba rabia cuando de repente un personaje, al igual que como pasa con películas o teleseries, hoy en día la gente se identificaba con el malo. Entonces, cuando en las giras de los radioteatros en la época de oro, que fue entre el 40 y el 70, digamos, los elencos, las compañías de radioteatro iban a los pueblos, provincias, los teatros de los pueblos, a escenificar las historias que se transmitían por radio. La gente hasta le tiraba cosas a los malos, y después el malo salía, el actor que hacía de malo, y le gritaban cosas, y había que tener cuidado porque lo podían agredir. Entonces, pero era porque la gente se conectaba mucho con se identificaba, ¿cierto?, con los relatos. Se identificaba con las historias y con los personajes y todo eso. Yo creo que eso como que nos falta. La gente ha perdido un poco esa capacidad de identificarse en el otro, digamos, en claro, ponerse en los pantalones del otro. Sí, ponerse en los pantalones del otro y pensar que uno no vive solo, que uno vive en comunidad. Entonces, el contar historia y en general lo que hacen los artistas en general, en cualquier área que se trabaje, ¿cierto? En el fondo es tratar de hacer una obra, un trabajo que genere una reacción en el otro, que genere una reacción en el público, ya sea a favor, en contra, o que le dé rabia, o que lo que sea, pero que genere algo. Sí, que genere algo, que remezca. No puede ser esta cosa que sigamos viviendo así como en plano y vayamos en piloto automático y no tengamos ninguna reacción frente a nada, y que nuestra única reacción sea solo odio, sea solo violencia, y porque es increíble cómo ha aumentado la violencia. La reacción de las personas para cualquier cosa es violenta. Todos están como gatos cuando están así ariscos. Sí, exacto, así como que no puedes ni siquiera pasar a llevar a alguien porque te miran feo y te gritan un insulto. Eso eso no es bueno. La pandemia ha influido, yo creo,
los estados de ánimo. Y también el mundo Sí. digital que estamos ahora teniendo tanto conexión y estar tan conectados, estamos más separados que antes. Siendo que nos podemos comunicar en Claro. 2 segundos por WhatsApp con alguien, pues sin embargo esto como ha distanciado mucho más las relaciones interpersonales. Sí, claro, de todas maneras, sí. Bueno, mira, una cosa que tenía el radioteatro antes, ahora a lo mejor, bueno, sí, en la época en que yo estuve haciendo, bueno, ahora estoy haciendo audiocuentos, es casi lo mismo, digamos, porque aplico la misma dinámica, la misma estructura, pero cuando estuve haciendo radioteatro en radio, eh, la gente escribía y decía que lo escuchaban en familia, ¿ya? Lo escuchaban acompañados, sí, no siempre lo estaban recuerdo. solos. Y antes, en la época de oro, la gracia que tenía, o sea, una de las gracias, porque tenía muchas gracias, porque se transmitía mucha cultura, los libros a lo mejor no eran muy accesibles a toda la gente y se transmitían cuentos, que es lo que estoy haciendo yo en la actualidad, transmitir cuentos de la literatura. Unía a la familia. El radioteatro era una instancia de reunión familiar y de reunión entre vecinos, porque a veces no todos tenían acceso a un aparato de radio. Verdad. Claro, no todos tenían acceso, entonces en la cuadra había ya el vecino X tenía radio y a la hora de la comedia que le llamaban, ¿cierto? La gente iba, a veces fuera de la ventana, se ponía a escuchar la radio, el radioteatro que estaban transmitiendo en ese minuto, o iban a la casa de la vecina y después comentaban qué es lo que cómo iba a terminar esta historia. Entonces, y eso yo creo que nos falta esta cosa de la reunión. La pandemia hizo que incluso las mismas familias también se distanciaran un poco, ¿no? Porque tampoco se podía visitar, porque era peligroso al principio, digamos, cuando nadie sabía bien las implicancias del virus, ¿no? Después ya ahora la gente ya se ha relajado más, ya lo tomamos como algo, forma parte de nuestra vida y ya se ha ido normalizando esto. Perfecto. Sí. Pero eso. Interesante. Y quería preguntar también, bueno, como cambiando un poco de tema, de cómo ha sido siempre la influencia de las tecnologías dentro del radioteatro. Bueno, de lo que sé yo un poco era de que dentro de las como secciones experimentales de música dentro de los 40, años 50, la música electroacústica, las radios eran como determinantes en los procesos de diseño sonoro, o sea, cierto, estuvieron muy detrás y hasta mismo radioteatro fue también parte de la experimentación de sonido, de encontrar nuevas tecnologías. Entonces, si me contaras un poco de cómo fue tu primera experiencia con radioteatro y después cómo esto fue evolucionando hasta ahora, bueno, a los audiocuentos y ahora lo que estás haciendo con Te Cuento y cómo, cierto, migró mucho de tu forma de trabajar cierto, la tecnología digital y antes a las tecnologías que eran más análogas, la radio misma, el estudio de la radio, etcétera. Sí, mira, bueno, en la antigüedad, claro, el radioteatro se hacía en la época de oro, en un principio, hasta antes de los 60, se hacía en vivo, los elencos en el fondo se juntaban a diario, no sé qué día grababan, depende de los elencos, ¿no? Pero se juntaban en los teatros, las grandes radioemisoras, como la Radio del Pacífico, la misma Radio Agricultura, la Radio Corporación de esa época, no la Radio Corporación que hubo después como en los 80, 90, la Radio Corporación de esa época, tenían estudios donde se transmitían en vivo los shows de artistas, ¿ya? Artistas en general, digamos, músicos, humoristas, qué sé yo, o poetas. Los poetas también declamaban sus poemas en vivo, y en ese tiempo había mucha cultura en realidad, que yo revisando, porque llevo mucho tiempo haciendo también como una investigación sobre la historia del radioteatro, y he leído, me ha tocado, sigo leyendo hasta el día de hoy, sigo leyendo revistas antiguas, y me doy cuenta en lo pobre que estamos en cultura hoy en día. Entonces, las revistas antiguas yo creo que tú también alcanzaste a ver estas historias, novelas que venían por capítulos en las revistas. Sí. Mucha novela, se invitaba a la gente que mandara sus cuentos, que mandaran sus poemas, y yo, ponte tú, estaba revisando últimamente las revistas Ecran, porque están digitalizadas, afortunadamente, en Memoria Chilena, y están todas las Ecran, todas, desde del número 1 hasta el último número.
Y todavía me faltan, pero por lo que estaba revisando, la gente mandaba sus poemas y publicaban los poemas de la gente. Ah, qué Y interesante. muchos cuentos, muchas novelas, muchas entrevistas a actores, muchas crónicas sobre obras de teatro que estaban en estreno y se hacía todo un desglose de la obra de teatro. Mucho de radioteatro, había mucha información de radioteatro, de película, o sea, había los medios entregaban Ujú. mucho contenido cultural a la Ujú. gente y la gente parece que le gustaba. Sí, sí, Entonces, verdad. hoy en día esta cosa como que no es así. Bueno, entonces las radios en ese tiempo transmitían en directo y no se grababa. Desgraciadamente no se grababa y esos radioteatros de esa Ah, época ¿en serio? se perdieron. No se Se grababa supone nada, que nada. no, O como sea, que se no se transmitía. grababan, Se transmitía nomás. Se se transmitía y. transmitía y se moría. Y después, cuando empezaron a grabar, ya cuando empezaron a grabar en unos discos de acetato, mira, yo así como la tecnología, así como específica, No, no me la pero. sé, pero sí sé que hay, por lo que leí, ponte tú, hay unos radioteatros de Nieves López Marín, que era la actriz de los hogares, se le llamaba, que ella era unos melodramas, así como terribles, muy llorados, de hijos perdidos, de todas esas cosas así de Ya. súper drama total. Hay claro, yo leí que se encontraron una obras de ella en discos de acetato. Entonces, y alguien las subió a este sitio archive.org, donde está todos estos contenidos que se están distribuyendo gratuitamente, digamos, eh, para la humanidad, digamos, beneficio de la humanidad, Sí, ¿no? sí. El archive.org. Entonces ahí uno puede encontrar esos radioteatros en disco de acetato y están como rayados, como que Ah. apenas se pueden, pero están, creo que está Marcha Nupcial, encontré yo, Marcha Nupcial y El Ídolo parece que se llama la otra, no sé, El Ídolo creo que se llama. Ya, perfecto. Eh, entonces, claro, mira, en Estados Unidos se grababa. En Estados Unidos, cuando se hizo la Guerra de los Mundos, en la década del 40, la Guerra de los Mundos, ellos la grabaron, la primera emisión. Ya, perfecto. ¿Ya? Pero acá en Chile yo no sé si era por desconocimiento o por dejación, ¿ya? Pero acá no hubo como un interés en dejar un registro fonográfico de esos radioteatros. Entonces, yo sé que existieron algunos radioteatros de los que no son como conocidos, digamos, hoy en día, como Historias de Amor de Rosa, o Leyenda de Nuestros Campos, bueno, en realidad hay un sinfín de radioteatro, la historia del niño de la hada madrina, no, la historia del, sí, la hora del niño de la hada madrina se llama, la hora del niño de la hada madrina. Lo sé porque he leído en estas revistas antiguas que existía eso, Ya. ¿ya? Y porque hay gente mayor, hubo en Valparaíso, estuvo don Antonio Parrita, Ya. que yo alcancé a entrevistar a Parrita, que murió a los 99 años. Uf. Él me contaba, tenía muy buena memoria, él, a pesar de su edad, y me contó muchas cosas. Pero no hay un registro sonoro. Yo solamente sé que existió y por las revistas, por prensa de la época que yo he revisado y salen los elencos y por eso sé, pero no hay historia, no hay cómo escucharlo. Ahora encontré hace poco que la hora del niño de la madrina, Hugo Terán, en Villa Alemana, que él dirige una emisora, que es la primera emisora así que transmite en directo en la plaza. Una radio que transmite en la plaza, la cadena musical Prats se llama. Y él Ya. transmite todos los días su programa de radio, ya es una persona mayor. Hugo Terán trabajó en este programa también de la hora del niño de la madrina de Cooperativa de Valparaíso. Y él en todos los días transmite, y su radio se transmite en la Plaza de Armas. Ahí va, ahí se Ahí escucha. va. Ah, Ahí va, en ya. la Plaza de Armas. Y él tiene, porque dice que él empezó cuando llegaron las grabadoras o la forma de grabar, él empezó a grabar y tiene registro. Entonces tengo que viajar yo ahora luego, digamos, a Villa Alemana para que conversar con él y a Aprovechar, ver si sí. aprovechar ese material, digamos, como que forma parte de una investigación. Pero claro, como te digo, acá no sé si por falta de interés, porque si en Estados Unidos pudieron grabar es porque ya se podía grabar. La década del Exacto. 40 y se pudo grabar la Guerra de los Mundos, ¿por qué no se pudo grabar? ¿Por qué no se pudo grabar acá? Entonces, ¿por qué no se grababa? No había interés. Entonces, todo iba en directo y ese material se perdió.
Y después ya más cerca de los 60, y ahí ya como que en la radio empezaron a grabar en estas cintas, que yo me acuerdo que alcancé a conocer esas cintas en la radio cuando yo trabajé de periodista. Ya. Que era igual, era parecido a los cassettes, que también tenías que enrollarlas y desenrollarlas. Sí. Ahí se empezaron a grabar programas, ¿ya? Como La Tercera Oreja, El Doctor Morty, ya se grababan en esas cintas. Pero cuando comenzó el gobierno de la Unidad Popular y también durante los primeros años de la dictadura, hubo problemas de suministro de cintas, ¿ya? De estas cintas magnéticas, ¿ya? Entonces, sí, hubo problemas de suministro, entonces las radios lo que hacían era regrabar, volvían a reutilizar las cintas. Y ¿cuánto se llama? Entonces, tenía que ir borrando. Es como cuando uno tenía un cassette, ¿cierto? Y el único cassette que no tenía, entonces tenía que arriesgar a veces un tema que le gustaba y lo borraba. Entonces, sí, se borraron. Entonces, la gente que guardó cosas fueron gente que trabajó en radio, o sonidistas, o sí, generalmente eran sonidistas, gente que ya ahora, muchos han fallecido, algunos son mayores, y ellos grabaron, hicieron alguna copia y después la pasaron a cassette y así yo me conseguí cinta, y yo le he tenido que facilitar grabaciones a Radio Agricultura cuando he hecho especiales con aniversarios de la radio. He tenido que facilitarle a Radio Portales también para especiales de Radio Portales, porque me he dedicado también a recopilar cinta. Y Parrita de Valparaíso, don Antonio Parra, él fue muy generoso y él me hizo una copia de todo lo que él tenía. Además de todo lo que él tenía, fue un gran regalo el que él me hizo. Entonces, con el hijo de Juan Marino, con Mauricio Marino también, yo le convidé audios de su papá, del doctor Morty, él me convidó otros que él tenía, hemos hecho intercambio. Pero como te digo, entonces desaparecieron porque había escasez de cinta, y durante la dictadura, añadido a la escasez de cintas, se obligó a las radios a borrar todas las grabaciones donde hubiera voces de actores partidarios, o sea, actores de izquierda, digamos, actores que fueran enemigos del régimen. Entonces, además se borró ese material por razones políticas, y los programas de radioteatro se terminaron, no solamente por la llegada a la televisión, que también le quitó audiencia, ¿no? Porque la gente se encandiló con este nuevo medio, ¿cierto? Claro, se encandiló, pero también se acabó porque hubo persecuciones políticas. Entonces los actores, Joaquín Amichati, que era el director de La Tercera Oreja, que en su minuto era incluso dicen algunos, digamos, de que fue incluso más famoso que el doctor Morty en La Tercera Oreja, de Joaquín Amichati. Entonces, Joaquín Amichati tuvo que apretar el cachete rápidamente. Dicen que el dinero que tenía lo guardó entre medio de los calcetines, los calzoncillos y todo, y se regresó a su país, porque él era español, y se regresó a España, y se acabó La Tercera Oreja de un día para otro. Y a Juan Marino, ponte tú, fueron el Mauricio Marino me contaba que fueron un día, él sí, el doctor Morty, Juan Marino siguió haciendo el doctor Morty, él como que ya hubo un golpe militar y él seguía metido en su doctor Morty, ya nadie lo sacaba del doctor Morty. Claro, y un día se presentaron unos agentes de seguridad, no sé si Mauricio no se acuerda, no recuerda, porque eso se lo contó su papá y no fue testigo, pero fueron unos agentes de la DINA o la CNI y los felicitaron por su trabajo y le dijeron, denos todos los nombres de los actores, donde están ubicadas las direcciones y todo. Entonces Juan Marino se negó y ahí decidió que esto ya no podía seguir porque estaban todos en peligro, y se terminó el doctor Morty y él se fue a Argentina. Y se había casado con una argentina, su mujer es argentina, la señora Eva Martinich. Y se fue a Argentina y se acabó el doctor Morty, digamos, de parte de él. Después la Portales lo volvió a reeditar en la década del 80, que ahí yo lo escuché. Pero dato interesante ese, Paulina, de
de cómo se llama, de cómo la dictadura fue. Yo pensé siempre que la televisión había matado al radioteatro, así como Sí, la fue una gran mezcla. influencia. Una Pero ver mezcla, sí. estos datos, porque perfectamente hubiera quedado como patrimonio el radioteatro, si hubiera una especie de protección a este tipo de arte, pero en realidad no, pues fue la idea de casi erradicarlo porque muchas personas de izquierda están dentro de los equipos de trabajo, ¿cierto? Claro, sí, es que es difícil encontrar gente del mundo del arte que sea como de derecha, o sea, hay, digamos, Ay, pero pero es como son. difícil. Claro, es difícil, claro, por un tema de conciencia social que tiene la gente que se dedica a este tipo de actividades. Entonces, eh, pero fue una mezcla. Ya fue Ponte una tú, mezcla. claro, en Nani Banda, que fue director de Radio Portal y Radio Minería, fue profesor mío de radio en la Universidad de Chile, en la Escuela de Periodismo. El Ponte tú me decía que él decía que sí, fue el gobierno militar, pero según él fue más la televisión desde su Ya, óptica, porque dice perfecto. que cuando la madrastra ya como que arrasó en todos los hogares, digamos, con esta historia de la madrastra con Arturo Moya Grau, ya la gente estaba totalmente ya alucinada con la televisión y que ningún programa de radioteatro, según él, habría reencantado al público. Como que ya la televisión había como hecho, digamos, Su trabajo. su trabajo, digamos, de conquistar al público, ¿ya? Pero el hijo de Juan Marino insiste que, por lo menos en el caso de su padre, no fue la televisión porque la gente seguía escuchando la historia, porque eran historias de terror, y la gente Sí, le gusta la historia de terror. exacto. Entonces, por lo menos en el caso de su padre, dice que fue el miedo. Además dos hermanos de Mauricio estaban metidos en política, eran activistas de izquierda, entonces andaban escondidos. Entonces tampoco Juan Marino podía exponerse, digamos, no podía exponer a sus hijos, no podía estar en la mira. Entonces, bueno, fue una mezcla entonces, o sea, fue una mezcla de la televisión, que obviamente la televisión, hubo un tiempo en que la radio pasó como a un segundo plano. Hoy en día la radio de nuevo tiene su rol, o sea, es diferente de la televisión y mucha gente hoy prefiere escuchar radio antes que ver televisión, porque los contenidos de la televisión... Exacto, sí es verdad. Se ha Pésimo, vuelto a pésimo. la. Sí, Sí. hace ya bastante tiempo ya que la radio nuevamente ha recuperado un poco el lugar que tuvo antaño. Pero en ese tiempo, cuando recién llegó la televisión, no, pues la vedette era la televisión, nuevamente la Sí. gente se volcó a encalillarse, ¿cierto? Porque, para comprar su televisión. Y claro, yo creo que fue una mezcla. Entonces, después de eso, cuando yo reedité los radioteatros, cuando empecé con... Es que como yo me crié con eso, por estar Ajá. todos los veranos, hasta los 5 años viví con mis abuelos, o sea, se escuchaba radio, pero todo el día, o sea, todo el día era el tema de la radio. La televisión llegó a la casa de mis abuelos, no me acuerdo en qué época, pero una televisión chiquitita de marca Antu. Eso era una televisión chiquitita, como de 12 pulgadas, 14 pulgadas, una cosa así. Pero lo que más se escuchaba era la radio. Sí. Entonces yo me quedé con esa cosa de la radio, muy, muy marcada. La televisión a mí no me ha marcado, a mí lo que me marcó en la vida fue la radio. Entonces, porque lo ligo además a mis abuelos, a una infancia feliz y vacaciones felices durante muchos años en casa de mis abuelos. Y entonces cuando yo decido hacer radioteatro, que fue empecé creo que el 2003, 2004, empecé con el bichito, pero ninguna radio, nadie me apañó, nadie de nadie, hasta el 2007, como te digo, que justo escuché que había un radioteatro en la agricultura, que era este de León Murillo, A Sangre Fría, y que ahí que me comunico con León, y León me dice, no, si no pagan nada, me cedieron el espacio, nomás era igual en un horario así, matado, así como, claro, pero eso me abrió un poco, me abrió la ventana y la agricultura en ese minuto me abrió las puertas. Ya, en ese minuto. La agricultura. Claro, en ese minuto la agricultura me abrió las puertas porque justo el gerente de esa época era una persona que le gustaba la cosa artística y cultural, ¿eh? O sea, después eso cambió hoy en día, ese gerente ya no está y la cosa cambió, pero en ese tiempo a este señor le gustaba esto, le pareció fantástico esto de que se hiciera radioteatro, sí, que vuelva al radioteatro, y no sé qué.
Y a pesar de que yo también intenté trasladarme a otras radios, fui a la Cooperativa, fui a la Bio Bio, fui a varias radios y nunca nadie me abrió ni una ventanita ni nada, nada de nada de nada. Solo la agricultura. Así que, bueno, era el espacio que tenía y ahí los sonidos, bueno, ya se habían eliminado esas cintas de antes, bueno, no sé, se grababa ahora de otra forma, por lo que yo veía, ¿no? Entonces, de hecho en la Radio Agricultura hicieron algo muy, muy, muy feo, que fue eliminaron los discos, la biblioteca, la discoteca de Radio Agricultura. Yo no sé si habrá pasado con otras radios, pero eliminaron la discoteca que era con discos, con los long play o con los singles. ¿En serio? Creo que hubo a mí me dijeron va a haber una como subasta. Yo dije, por favor, avísenme. Y nadie me avisó y ya la cuestión ya después estaba hecha y se dedicaron todo en MP3. Todo en MP3. Qué terrible. O sea, por lo menos en WAV habrá sido MP3 como, pucha, claro, formato tan... Bueno, yo creo que igual tiene que haber habido un WAV, también tiene que haber habido un WAV, sí. Pero qué terrible, o sea, los discos es patrimonio, o sea, el valor que tienen. Es patrimonio, y no porque era ya la cosa más moderna, el internet y no sé qué, y se eliminó la discoteca de la Radio Agricultura, que era una sala grande, era preciosa, todo así con, ¿cierto? Para abecedario, ¿cierto? Los discos, todavía me acuerdo, ¿cómo se llama? El Carlos, se me ocurrió el apellido, pero Carlos se llama el encargado, el director artístico, era su joya, era era un lugar mágico entrar a esa sala. Entonces, cuando nosotros empezamos con el radioteatro, ellos... bueno, esto queda grabado ahí nomás y después lo que sé es que lo eliminaron también los radioteatros. Los radioteatros de la radio, los radioteatros que se emitieron en Radio Agricultura, los que dirigí yo, que fueron 240 historias. 240 historias, imagínate, es mucha historia. Mucho. Eso se hacía en la época de oro del radioteatro, hacer tanto radioteatro. La única persona que ha hecho tanto radioteatro como en una etapa contemporánea, ¿cierto? He sido yo, aquí en Chile al menos. Ya. Con mi elenco. Entonces, la radio borró. La radio borró ese material, desgraciadamente. Hay historias que yo hubo un minuto en que no las rescaté a tiempo, porque yo igual era toda una lucha, por favor denme copia del radioteatro. Sí. Y era todo no es que hay que pedir permiso aquí, que pedir permiso allá, que no sé qué, era todo como si fuera de ellos, digamos, y no era de ellos, digamos, la que creaba el proyecto y todo era yo. Lo que pasa es que ellos emitían igual, íbamos obviamente en sociedad, pero, digamos, la creadora, la gestora era yo, digamos, y los actores, y todo, éramos un equipo. Entonces, bueno, pasan esas cosas con los medios. Uno tiene que, cuando hace un proyecto, igual tiene que dejarlo todo establecido en un contrato. Yo, desgraciadamente, en ese tiempo era como me interesaba el proyecto y no me preocupaba de contratos. Exacto, y especialmente artistas nos pasa eso, de que queremos hacer nuestro proyecto como sea y a veces se nos pasan todos estos detalles, ciertos legales, administrativos, y que después son determinantes en el caso, por ejemplo, de la propiedad de obras, en la forma de difusión, de cómo uno después quiere recuperar ciertos elementos, ¿cierto? Claro, sí, entonces... Ahí hubo ese problema que la radio ya no tenía, o sea, no... creo que ahora ya no los tiene, ya ni siquiera tiene los audios. Esas copias que yo conseguí son las únicas copias como originales, las copias que tengo. Entonces hay historias de Chile en un relato, que fue un radioteatro del Bicentenario, que fuimos como 8 o 10 proyectos los que salieron para los 200 años de la independencia de Chile, entre ellos este proyecto. Del Chile en un relato, que fue un proyecto como de 120 historias inspiradas en historia de Chile, en literatura, en mitología, en costumbres chilenas, bueno, en un sinfín de elementos que tienen que ver con nuestro patrimonio artístico-cultural.
Y me acuerdo que yo me quedé como con un CD que se sacó como que tenía como 80 historias, pero las otras 40 se perdieron, no están. Se perdieron, no las tengo. Tengo los guiones, tengo los libretos, pero no tengo las historias, porque se borraron. Se borraron. La radio, sí, la radio, ese material, a mí, por lo que me dijeron, lo guarda una cierta cantidad de años y después se borra. Entonces, y eso lo borraron, y yo me acuerdo que en ese entonces pedí copia, y era muy, no sé, parece que costaba mucho que te dieran una copia. Al final yo como que me relajé quizá, o no le tomé el peso en el minuto, y dije, bueno, lo pido después en otra oportunidad, y después la otra oportunidad la habían borrado. Como tan asesino uno es. Exacto. No, lo borraron, así como se borró cuando llegó el gobierno militar, o en este periodo de escasez de cintas se borró todo. Porque en el gobierno militar también se borraron cintas que tenía radioteatros antiguos, y los borraron solamente porque estaban los actores, y los actores eran de izquierda, eran comunistas. Entonces también hubo un borrado de cinta en el gobierno militar por el tema de que los actores eran de izquierda. Por otro lado, un borrado de cinta porque había escasez de cintas. Ya eso en el gobierno de la Unidad Popular se borraba porque había escasez de cintas, y se borraban los radioteatros. Y en la época de Pinochet, cuando asumió Pinochet, se borraban porque estos son actores comunistas, hay que borrarlos. Entonces se borraron ahí. Entonces por eso se perdió también, digamos, se perdió un patrimonio artístico-cultural de este país. Bueno, y el gran problema de Chile, es cierto, en muchos ámbitos siempre pasa eso, que no se recuperan las cosas, no hay un sistema de preservación, y lo podemos ver aquí en Valparaíso, por ejemplo, en patrimonio arquitectónico, cada vez vamos perdiendo patrimonio, y no se recupera, en el sentido si botamos un edificio que ya no se puede recuperar, por lo menos lo que vamos a levantar que tenga algún guiño o relacionado a eso. O sea, aquí, en tu caso, se pierden estas grabaciones, pero no hay ninguna forma de como volver a generar patrimonio desde el radioteatro, ¿cierto? Lo que estás haciendo. Claro, o sea, sí, claro, yo lo que tengo obviamente son los guiones originales, porque nosotros, nuestras historias, ¿cierto? Estaban inspiradas en leyendas, inspiradas en literatura, inspiradas en varias cosas, digamos, que existen, digamos, que están en el acervo cultural del país, que nosotros podemos volverlas a grabar, pero igual no va a ser lo mismo que esa primera transmisión, nunca va a ser lo mismo. Entonces, es una pena que en el fondo la radio no haya tomado conciencia de esto, digamos, de que esto es también un patrimonio también de la misma radio. Forma parte claro, de ese patrimonio artístico-cultural que puede tener una radio. No es lo mismo que un programa de conversación en el día a día que pasa. Esto es es un proyecto artístico. Es una obra. Artístico y cultural, es una obra de teatro que se transmite por radio. Exacto. Entonces no hubo esa conciencia. Bueno, eso es lo que pasa aquí en este país, la verdad es que es continuo, parece que no, sí, no es cambia. Continuo, no solamente fue el problema de la radioagricultura, es un problema país, de que no hay una valoración, digamos, de la cultura y del arte como algo propio, como algo que hay que cuidar y preservar y difundir, porque forma parte de la memoria de un pueblo. Entonces no existe esa conciencia, yo creo que esa conciencia, pienso yo, por todo lo que he hablado, a la gente con la que he conversado, vinculada al radioteatro, gente que incluso se ha fallecido. Yo he hecho tengo entrevistas ya de gente que logré entrevistarla antes de que falleciera, como Aníbal Reina, por ejemplo, el mismo Antonio Parra, qué sé yo, en Valparaíso, que él hizo radioteatro también en su juventud. Hay, digamos, en Chile como que se perdió esa valoración de lo artístico-cultural. Cuando llegó el gobierno militar se perdió eso. Antes la gente valoraba más, se enorgullecía de sus poetas. Yo recuerdo cuando chica haber escuchado poesía, recuerdo haber escuchado a Pablo Neruda en la radio declamando sus poemas. Pero eso después, en el gobierno militar se fue perdiendo. Parece que el hacer que la gente fuera menos culta era algo que favorecía el nuevo sistema. Totalmente. Era algo que favorecía el nuevo sistema. Entonces, desgraciadamente,
radioteatros, programas de radioteatro que pudieron haberse rescatado, porque ya se podía grabar, ya habían llegado las grabaciones a Chile, las máquinas, digamos, para grabar, se perdieron porque no hubo conciencia en ese minuto, y durante el gobierno de Allende se perdió también mucha grabación, no por una cosa política, sino que porque había escasez de cintas, y de repente en su desesperación por grabar ciertas cosas, llegaban y agarraban una cinta y se borraba también en radioteatro. Nadie en el fondo tuvo conciencia de que esos programas eran un patrimonio artístico-cultural. Exactamente. Claro, y después, claro, ahí, digamos, durante el gobierno de Allende, en el fondo se borraron por escasez de cinta, digamos, y por una quizás falta de conciencia de que esto formaba parte de este patrimonio artístico-cultural. Y después, cuando asumió el gobierno militar, la dictadura militar, en el fondo era por razones políticas, no es que borrar a todos estos comunistas de acá, son todos comunistas, exacto, los actuales, se borraron. Oh, qué terrible. Entonces, una pérdida patrimonial, claro, y a mí, las radios me piden a mí, se comunica siempre de vez en cuando alguna radio para pedir. Yo la Radio Portales, que tuvo un aniversario hace, creo que el año pasado, el antepasado, la Radio Portales cumplía no sé cuántos años al aire de vida, y se comunicaron conmigo para que yo les facilitara audios de Radio Portales, porque yo tengo audios de Radio Portales, porque he ido recopilando audio a través de los años, entonces me he dedicado mucho a recopilar audio, de donde yo sé que puede haber un audio, yo me comunico y logro, digamos, que me faciliten esos audios, entonces me he ido creando una biblioteca, entonces a veces las radios me piden a mí, por ejemplo, la agricultura no tiene nada de La Tercera Oreja, que fue un radioteatro icónico en Radio Agricultura. El único radioteatro que tienes es uno que yo le facilité, que es un capítulo de La Tercera Oreja del Titanic, del hundimiento del Titanic. Entonces... Sí, no sé. Se entiende. Bueno, María Paulina, estamos ya casi como al final ya del programa, y quería ir a que vieran un poco, quiero mostrarle a los que nos están viendo parte ahora ya de tu trabajo actual, que está relacionado directamente con estas páginas que tienes en internet, que es Arcano Producciones, Te Cuento y Radioteatros, como para que puedas invitar también y explicar un poquitito de manera resumida de qué tratan estas páginas. Ok. Oye, Gerardo, como que no se ven las páginas. No, parece que no se va a poder ver porque, ¿te acuerdas ese problema que tuvimos? Así que, pero que nos cuente un poco para pero tú tampoco te ves mucho, tampoco te ves, pero tú te ves. Sí. Ah, ya, tú te estás viendo, ya, ok. Sí. Ya. Así entonces tú ahí me vas contando, porque yo solamente me veo yo. Ya. Entonces, por ejemplo, acá estamos con la página de Arcano Producciones. Más o menos. Ya, de Arcano 21, ¿sí? Exacto. ¿Qué podemos encontrar ahí? ¿Qué cosas pueden nuestros seguidores encontrar en tu página? Bueno, en la página de Arcano 21 Producciones, que es como mi empresa, mi parte como más legal, digamos, porque para no hacer todo este trabajo sola, digamos, como persona natural, creé Arcano 21 Producciones. Entonces, en Arcano 21 Producciones, en esa página, hay está como el resumen de todo lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo. Todavía no me he actualizado el nuevo proyecto que tenemos, digamos, porque todavía no vamos al aire, pero ahí uno puede encontrar información y algunos audios de los radioteatros que hicimos en Radio Agricultura en algún minuto. También se puede encontrar algo del proyecto Te Cuento, que también tiene su propio sitio web. El proyecto Te Cuento son cuentos de la literatura chilena y universal, llevadas como digamos, al formato radioteatro, ¿ya? Que está ligado también a una aplicación móvil. Esto fue un proyecto del Fondo del Libro, hacer, digamos, esta aplicación móvil con audiocuentos al estilo del radioteatro. Sí, aquí estamos viendo la página. Sí. Está bien bonita la página, María Paulina. ¿Quieres que diga? Sí. Muy bien, muy buen diseño. Entonces, ahí hay también, o sea, en la página de Arcano también hay algunos talleres, muestran algunos talleres de radioteatro que hemos hecho. Siempre nos ha apañado mucho el Centro Cultural de España con diversos talleres que hemos ofrecido al público para mantener vivo el género, porque además es un género que como forma parte del patrimonio cultural del país y es
pena, digamos, que igual no hay una valoración incluso de las mismas radios. Yo misma, Sí. para que una radio a mí me abra las puertas, ha sido muy difícil. Por eso lo hice siempre en la agricultura, que a pesar que tuvo esa impronta negativa cuando asumió el gobierno militar de que borró radioteatro, después en la época en que yo hice radioteatro, este gerente que tuvo la radio, Luis Langlois, le gustaba mucho la cultura y él le fascinó esta cosa de que hiciéramos radioteatro y nos facilitó todo en realidad, pero eso yo lo había intentado antes en agricultura y tampoco ellos quisieron, pero esto fue una cosa como personal, es una decisión personal del gerente de turno, el darte una facilidad para seguir haciendo radioteatro. Entonces en otras radios tampoco, nunca tuvimos acogida. Así que tenemos entonces en esa página de Arcano 21, hay nexos también a otra página que tenemos que es radioteatros.cl, donde tenemos algunos capítulos de radioteatro. Perfecto, aquí estoy en la página. Sí, tenemos capítulos de radioteatro, entonces hay de los distintos ciclos que hicimos y que, ojo, fueron financiados, todos tuvieron financiamiento de los fondos de cultura. Ah, muy bien. Sí, todos fueron proyectos culturales. El Chile en un relato que nosotros ahora le pusimos Relatos del Sur del Mundo, le cambiamos el nombre para la nueva edición, para subirlo a la nueva página que tenemos de radioteatros.cl. ¿Cuánto se llama? Ay, se me olvidó la idea. No hay problema. Sí, tenemos, o sea, ahí tenemos esos radioteatros, digamos. Están cuentos de misterio también, está historias fantásticas, series de ficción. Cada uno tiene episodios, ¿cierto? Van separadas por episodios cada... Todos tienen sus episodios, sí. Ya, están ahí están como esos ciclos. No están todos, ¿ya? Porque mi idea es poner todos los ciclos en la aplicación de Te Cuento. Ya, en la aplicación móvil, que es otro de los proyectos, ¿cierto? El que te había mencionado hace poco. Y aquí lo estamos viendo también, Te Cuento. Sí, hay una suscripción también que se puede pagar, ¿o no? Una suscripción mensual y un plan anual. Ya, para invitar a todos ahí que se pongan con un plan. Claro, la idea es que se ponga con un plan, porque a la medida que nosotros tenemos recursos, podemos seguir grabando más historias para no estar dependiendo siempre de los fondos de cultura. Totalmente. Porque ese es el tema que a mí me ha financiado, he tenido la suerte, claro, a lo largo de los años, en realidad no ha sido una cosa de que yo me gano no sé cuántos proyectos todos los años, no. Pero he tenido la fortuna que cada cierto tiempo me adjudico algún fondo y los proyectos de radioteatro fueron financiados con fondos de cultura. La aplicación de cuento también fue financiada por fondo de cultura, pero la idea del fondo de la aplicación es que la gente se suscriba y que a través de la suscripción nosotros con eso tengamos recursos para poder grabando nuevas historias. Totalmente. Entonces, esa es como un poco la idea. Y tenemos 3 sitios, claro. Tenemos radioteatros.cl, donde están estas muestras de radioteatro, que está Relatos del Sur del Mundo, que fue Chile en un relato en su minuto. Tenemos, ¿cierto? Tecuento.cl, que la idea es invitar a que la gente se suscriba a nuestra aplicación y descargue la aplicación. También se pueden descargar la aplicación desde las tiendas de aplicaciones, desde la App Store o de... Ah, perfecto. Sí, o de Google Play también se descarga la aplicación desde las tiendas de aplicaciones. Y nosotros somos, además, es una aplicación que es mucho más económica que cualquier otra aplicación, y para la gente que no puede suscribirse también está la opción hay un plan gratuito, digamos, que también pueden escuchar hartos cuentos y algunos radioteatros también ahí. Y claro, y tenemos el sitio arcano21producciones.cl, que es como que resume un poco todo lo que nosotros hacemos, porque ya tenemos como un elenco que voy con ellos a todos los proyectos. Ahora nos ganamos un fondo para ir con un programa de radio en Radio Cooperativa. Vamos al aire a partir del domingo 11 de septiembre. Ah, qué bien. Felicitaciones. Sí, ahí. también gracias con
con cuentos chilenos. Estamos ahí tramitando, digamos, los temas de derechos de autor, así que todavía no puedo como garantizar así con qué cuentos, digamos, a esta altura, con qué cuentos específicos vamos a ir, pero estos son todos cuentos chilenos, de autores como contemporáneos, y van a ser todos producidos al estilo del radioteatro también. Ya, qué buena noticia. Sí, sí. Así que eso, pues, para que la gente después nos escuche. Exacto, y que vaya a las páginas, Sí. ¿cierto? Tanto de Arcano Producciones como Te Cuento, que descarguen la aplicación, por favor, que Sí, ¿cierto? pueden probar la versión gratuita de la aplicación y si Ya, les gusta se pueden suscribir. Los planes son súper económicos en realidad en comparación con las otras plataformas más grandes. Bueno, las otras plataformas son unos gigantes, pues sí. sí, totalmente. Claro, audibles de Amazon, así que olvídate. Es una Claro, es un monstruo de plataforma. Nosotros somos pequeñitos, pero todas nuestras historias, todos los relatos están producidos artísticamente al estilo del radioteatro, con música, efectos sonoros, con los personajes cobran vida, ¿cierto? En las voces de los actores. El narrador también se involucra con la trama. Entonces hay un trabajo que va más allá de lo que ofrecen las plataformas en general en el mundo, de que hay alguien que lee un libro, y eso sería. Sí, exacto. Acá es una obra artística. Exacto. Es una obra artística sonora. Entonces mucho más entretenido. Claro, la gente lo va a disfrutar. De hecho, a mí me llama la atención que haya como plataformas extranjeras más interesadas en los contenidos que nosotros generamos como Arcano 21 Producciones que aquí en Chile. Suele pasar. Yo ofrecí los cuentos acá y a nadie le interesan los cuentos, y resulta que en una plataforma española que igual llega como, no sé, pues tiene como 180 clientes, digamos, de países, digamos, como 180, algo así, como bibliotecas distintas en distintos países, digamos. Olvídate, en 2 semanas ya teníamos firmado contrato y todo, porque ellos sí, como que en otras partes sí valoran el trabajo artístico y el trabajo artístico cultural. Entonces, quienes más están descargando los audiocuentos que tenemos en Te Cuento son, no sé, los españoles. Los españoles están descargando, claro, los españoles están descargando. Y acá que en algún minuto uno podría decir, podríamos estar en la biblioteca pública digital, pero no, acá como que en Chile, como que si tú no ofreces gratis los contenidos, nadie te lo... El gran problema de la cultura en Chile, la Claro, gratuidad. Todo tiene que ser gratis. tiene que ser gratis, claro. Si no lo ofreces gratis, no, pero resulta que nosotros queremos seguir creciendo. Yo quiero seguir grabando más cuentos, quiero seguir dándole trabajo a los actores, a los técnicos en sonido, quiero seguir pagando licencias de música, ¿cierto? Para tener música, qué sé yo, más actual, quizá como de fondo, digamos, en las narraciones. No solamente estar buscando música gratuita, no, quiero como profesionalizar esto, que seamos como una industria en colaboración, ¿cierto? Que podamos, que si tú eres músico y me quieres hacer una pieza, algo para musicalizar una obra de radioteatro, yo te pueda pagar, ¿cierto? Y a los actores siempre estarles pagando. Entonces no, acá como que todos tienen que entregarlo gratis, o si no entiendo yo eso. En otros países encima te felicitan. Oye, esto es fantástico, nos ha encantado, y no sé qué. No, y como bien tú decías, el tema de dejar de depender de los fondos de cultura. Sí. ¿Cierto? Que es como lo ideal, que tu negocio, o sea, que tu proyecto artístico también sea como algo rentable y que por sí mismo pueda desarrollarse en el tiempo y ser sostenible. Pero a veces uno se ve solamente esperando que se salgan los fondos y estar en esa ambigüedad e incertidumbre también de que los fondos a veces no van a salir o si puede salir, y el proyecto algunas veces queda a la mitad solamente por no tener el financiamiento. Exactamente. Y yo ponte tú en la aplicación, que mi idea dije, no, con la aplicación la voy a romper y la gente se va a suscribir, pero de Chile como que no se suscribe nadie, así como que
Yo veo quienes descargan la Ajá. aplicación y es gente que, ahora, no sé en realidad qué nacionalidad tendrán, pero sí salen porque salen los países desde donde se suscriben. Sí. Y generalmente es de Europa, de Estados Unidos, de México, de Argentina, acá en América Latina, y de Chile hay también, pero siento yo que sigue habiendo más del extranjero, como que se valora el trabajo. Pero acá Ah, mismo no se valora tanto y es un tremendo trabajo me detrás, imagino. porque Producción, es como producir casi una película, pero sin imágenes. claro, es como producir una película pero sin imágenes. Hay que jugar mucho Ajá. con las voces. De hecho, bueno, Exacto. una cosa positiva de cuando nosotros nos conocimos, que fue el diplomado de arte sonoro, Ajá. cuando como que una de las cosas que a mí me marcó es que los sonidos, porque a veces hay un ruido que me molesta, un ruido. No hay ruido, todos son como sonidos que tienen, a todos se le puede sacar partido, no es algo. Totalmente. Empecé a apreciar todo tipo de sonidos y vi como la vida, o sea, yo ya venía trabajando en sonido a través de la narración, ¿cierto? Del radioteatro y todo esto, pero me acuerdo cuando hice ese diplomado, como que cobró más valor para mí todavía, lo que yo consideraba un ruido molesto, no era ya un ruido molesto para mí. Ah, era un Esa, esa, elemento es un utilizable. elemento, es un elemento que yo puedo incorporar a mi narración y lo Ah, puedo modificar también con qué sé yo, con los programas y, de edición en ajá. sonido. Y depende del contexto, la Y significación que puede tener, ¿cierto? claro, con esto los paisajes sonoros, de cómo recrear nosotros, igual yo sin tener conocimiento mucho del arte sonoro, solamente por intuición, cuando empecé a hacer radioteatro, cuando nosotros hacíamos una historia ambientada en cierto lugar, ponte tú, ya hagámoslo en, no sé, en Frutillar, por decirte. Ya, sí, sí. Entonces, yo misma decía, a ver, el sonidista ponía, ya, vamos a poner estos pájaros. Entonces yo decía, pero ¿esos pájaros existirán allá, en Ah, Frutillar? bien. Entonces empezamos a buscar qué pájaro, cuál era la fauna y la flora y todo, para hablar si el personaje hablaba de alguna flor, de algún arbusto, fuera un arbusto o una flor de allá. Mira, qué Entonces, bien. Qué o sea, bien. en todo hay un trabajo también como de investigación Sí, de cuál es el entorno, o sea, todo el paisaje sonoro de ese lugar donde sí. transcurre esta historia. Sí, hay Eso fue ciertas una cosa que, marcas, ciertas marcas sí, sonoras, un pájaro ciertas específico que marcas sonoras. siempre ahí justamente en ese lugar. Entonces, solamente con ese sonido del pájaro ya al auditor lo dejo localizado en una locación específica ya. Ya le doy contexto. Exactamente. Entonces, eso yo lo traía, digamos, por una cosa como de lógica intuitiva mía, digamos, Ujú. sin haber estudiado el arte sonoro. Y después cuando hice el diplomado de arte sonoro, eso como que reafirmó y como que marcó más aún todo. Entonces, ahora yo me preocupo más que nunca de que todo tenga como una cierta lógica. Entonces, Ujú. hay un trabajo enorme detrás de cada historia Totalmente. que nosotros generamos, incluso desde las voces, de las mismas voces también, las intencionalidades, todo el tono, el timbre, o sea, todo además tiene como que cobra un sentido como muy grande y cada vez, y cuando uno va teniendo cada vez más experiencia, más sentido le vas dando también a las historias que vas generando. Eh, Así que es un trabajo re bonito en realidad. En realidad, mira, yo hubo un minuto en que aluciné escribiendo guiones para televisión, para series de televisión, cuando estuvo el boom de las series de televisión. Eh, pero era un trabajo muy sacrificado, con mucho cosa como contaba de esta cosa de que pasaba después por un jefe guionista, después tú ibas al canal, el canal, el jefe guionista, el director, el productor, el no sé quién, al final quedaba Ah, cualquier cosa, ¿ya? Eh, con la cosa del sonido, con el radioteatro y el audiolibro generado al estilo del radioteatro, para mí ha tenido como puras satisfacciones porque en el fondo uno tiene libertad para crear los mundos que quiera, digamos, exacto. jugar con las voces, los actores, porque trabajo con actores y locutores, a diferencia de la televisión, en que a veces parece plano, uno lo escucha, pero como lo está viendo la historia, no se preocupa mucho de cómo está diciendo el actor su diálogo, ¿ya? Ajá. Y yo probé, de hecho, con actores famosos de la televisión, con algunos famosos de la televisión que los llevaba al radioteatro invitados, y resulta que
algunos de ellos salían como insulsos, como que no eran, no, y había que hacerlo repetir una y otra vez, incluso una vez uno se molestó mucho. Pero yo dije, es que esto es radio, le dije yo, esto es radio, esto es sonido, entonces tú con tu voz tienes que expresar esa emoción, ese sentimiento que tiene el personaje, lo que está sintiendo el personaje. En la televisión como que a veces se olvidan, porque como la imagen pesa mucho. Exacto, el gesto visual, ¿cierto? Claro, pesa mucho el gesto visual. Entonces acá el drama, la alegría, toda la pasión, todo el miedo, todo eso está en la voz. Y el gesto sonoro, cómo se articula la voz, ¿cierto? La manera de articular, es el gesto que sería diferente del gesto visual, entonces por eso me imagino que hay que ponerle tanta atención a cómo habla el actor, ¿cierto? Claro, entonces eso la televisión, se pierde, a veces tú no necesitas ser tan buen actor para actuar en una teleserie. Sí, porque claro, no necesitas ser tan buen actor, pero resulta que en radio, en los sonoros, sí tienes que ser buen actor de voz. Y entonces ha sido, por una parte, todo un aprendizaje y por otra parte, como que yo quedé maravillada y ya tengo un elenco estable, o sea, tengo voces estables que se manejan en este formato sonoro, y la música viste la historia, o sea, la música viste la historia, realza las escenas, ¿cierto? En los antiguos radioteatros, me acuerdo que Joaquín Amichate una vez hizo un capítulo donde hablaba de cómo la música es un personaje más dentro de un radioteatro. Entonces, la música, y puso unos ejemplos, yo los escuché así, un ejemplo era, la música ríe, la música tiene miedo, la música se sorprende, la música, como que la música le dio como que es un personaje más. Qué bueno, entonces, qué buen concepto ese. Entonces, yo también las carpetas de música, los archivos, los fui dividiendo según ese concepto. Entonces, la música yo la tengo así como de terror, de misterio, de duda, de infantil, de alegría, o sea, le voy poniendo, la voy ligando como a ciertas emociones. Emociones, sí, eso se usa mucho. Sí. Lo conozco porque he trabajado investigando sobre música y videojuegos. Los compositores hacen un mapa de emociones en relación a qué emoción va a tener cierta escena, a qué emoción va a tener la otra escena. Entonces esa emoción después yo la junto al contenido musical y a la composición específica que quiero hacer. No sé. Claro, eso yo lo empecé a hacer sin saber, digamos, que existía, digamos, como que de repente cuando estáis metida en el medio empezáis como casi por intuición a buscar soluciones. Claro, ahora yo he visto, ponte tú, que en Moose Open, que yo ahí he sacado mucha música de Moose Open que te permite con licencia Creative Commons. En Moose Open la tienen también ahora, sí, me acuerdo que en un principio no, pero ahora la tienen así por categorías emotivas también la música. Perfecto. Y yo la pongo así, pongo categorías emotivas y voy poniendo ahí la música. Y la cosa, y el efecto sonoro. El efecto sonoro que te va creando el paisaje sonoro de dónde está ocurriendo la historia. Entonces, esas son cosas como que, bueno, la experiencia en realidad uno le va dando todo eso, y cuando después hice el diplomado de arte sonoro, como que todo además tuvo mayor sentido. Digamos, cuando yo estaba haciendo radioteatro, como que todo cobró mayor sentido y tenía incluso un nombre, a lo mejor esos efectos sonoros que yo le ponía para recrear que esto ocurría, ponte tú, en San Fernando, cuando hice una historia del fantasma de Manuel Rodríguez andando por San Fernando. Esos efectos, todo eso que yo hacía era el paisaje sonoro ahí de San Fernando, en el fondo, que solo aprendí el concepto de paisaje en el diplomado de arte sonoro. Totalmente. Muy bien. Claro. Sí. Bueno, Paulina, agradecerte, ya estamos ya al final, hasta nos extendimos un poco, pero con esta excelente conversación, como sea, uno se extiende. Podríamos estar hasta más. Yo estoy muy entretenido con muchos datos, además, que nos has dado de cosas que totalmente desconocía. Así que yo creo que también los que nos están escuchando van a estar totalmente agradecidos de esta charla. Te agradezco, muchas gracias por esta entrevista, Paulina. Espero nos sigamos viendo. Y bueno, también invitar a todos, ¿cierto?, a que vayan a descargar la aplicación Te Cuento,
que nos pongamos las pilas los chilenos, ¿cierto? En consumir productos culturales, que a veces estamos un poco al debe. Y Sí. bueno, no sé, algunas últimas palabras, algunas conclusiones que quisieras dar, Pauli. Bueno, yo te agradezco mucho esta entrevista porque en el fondo también se pone en valor un poco lo que hacemos algunos artistas como Sonoro, que en el fondo igual soy como una artista sonora, que me manejo con el relato sonoro más que nada, pero uso otros elementos del arte sonoro. Siento que, claro, acá en nuestro país no somos muy valorados y sería bueno que la gente empezara como a valorizar este trabajo que los artistas sonoros hacemos, porque nosotros también somos parte como de la historia de este país y vamos creando identidad como país. Entonces, es bonito que en realidad a mí me feliciten por mi trabajo de otros países, que me escriben mucho de otros países y que hoy qué trabajo tan fantástico, no sabíamos que alguien podía hacer este trabajo. Así, digamos, al estilo de cómo se hacían los radioteatros de antes, que tenía mucho efecto sonoro, mucha música, era un espectáculo al oído. Así yo identifico el trabajo que en el fondo nosotros estamos realizando en Arcano 21. Creamos un espectáculo al oído. Entonces sería bonito que la gente de nuestro país, de Chile, también empezara a valorizar, digamos, el trabajo que hacemos, no solamente que hacemos nosotros con radioteatro y audiolibros dramatizados, sino que el trabajo que hacemos todos los artistas sonoros y todos los artistas en general de nuestro país. O sea, porque formamos parte de la cultura. O sea, si tú no valoras tu propia cultura, no sé, es para preocuparse en realidad. Exacto. Así que eso, y gracias Gerardo por la entrevista. No, gracias a ti siempre, Paulina, súper agradecido. Yo también creo que están muy agradecidos los que nos están viendo. Y bueno, los dejamos invitados para el próximo capítulo, ¿cierto? Así que tendremos varias jornadas de estos mismos conversatorios, son aproximadamente 6, y que la idea siempre va a ser interiorizarnos sobre la trayectoria de mujeres chilenas que pueden estar radicadas en extranjero, acá en Chile, y ver su trabajo, ¿cierto?, dentro del arte, de la música, el arte sonoro y toda su relación también con las tecnologías. Así que agradecido, Paulina, y nos veremos pronto. Listo, Gerardo. Ya, chao, chao. Chao, chao.